Cristo. Dios les bendiga. Les voy a invitar, hermanas Paz de Cristo, a quienes se vayan conectando, que si gustan acercar su Biblia, amén, su cuaderno de notas, su pluma, su lápiz, amén, su té, su cafecito, para poder juntas pasar un momento y lo que Dios quiera traer para nuestra vida, para nuestro corazón, para llenarnos de nuevas fuerzas en Cristo, amén, juntas, como un cuerpo en Cristo, como mujeres que dependemos de Dios para todo, amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y bienvenida a cada una de las que se vayan uniendo. Dios les bendiga, hermanas. Vamos a esperar unos minutitos a que se pongan cómodas, a que acerquen su Biblia, su cuaderno, su té, su vaso de agua, amén. Igual si se escucha mi voz clara, hermanas, si me pueden decir por favor. Las invito a que nos dispongamos, hermanas, y que podamos encontrar un lugar en nuestra casa secreto, precisamente un santuario donde Dios hable a nuestra vida y que este tiempo sea de calidad para el Señor, amén. Que en estos minutos que pasemos juntas nos edifiquemos las unas a las otras, porque como mujeres creo que tenemos las mismas necesidades, las mismas luchas, las mismas pruebas, pero dice la palabra de Dios que hoy en el presente somos esas cartas abiertas, que si la gente que conocemos no abre las escrituras, nosotros somos las que damos testimonio de Él, amén. Gracias por estar aquí, igual si gustan compartir, para que otras hermanas también puedan ser bendecidas con esta pequeña charla, con esta pequeña reflexión, amén. Transmisión para que tú hables, Señor, por medio nuestro, en el nombre de Jesús, que cada corazón, Señor, sea tocado y que salgamos revestidas, Señor, de nuestro santuario, de este lugar secreto, Señor, con nuevas fuerzas. Aleluya, gloria a Dios. Dios las bendiga. Algunas de mis ovejitas aquí presentes, Ausen, Vale, Ofe,
hermana Socorro, hermana Tabita, todas sean bienvenidas en esta tarde a esta reunión entre hermanas en Cristo, entre amigas, entre mujeres de Dios que pasamos por las mismas adversidades y circunstancias. Amén. Voy a esperar un poquito nada más para que se conecten algunas hermanas y vamos a dar inicio. Entre tanto, dispongamos nuestro corazón, porque definitivamente necesitamos estar rodeadas de su presencia, de esa gloria que no vemos, pero sabemos que es indispensable para seguir caminando, para seguir sirviéndole, para seguir siendo mejores ante su presencia. Amén. Para ser aceptas. Espero cada una esté bendecida, esté en victoria, que su familia se encuentre bien. Y si no es así, pues creo que estamos en el lugar seguro, con el mejor Padre que conoce nuestras necesidades y está atento a ellas. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pues paz de Cristo, hermanas, vamos a dar inicio en esta tarde. Son las 6:03, amén. Y vamos a ser respetuosos por aquellos que están en tiempo y forma atendiendo, ¿verdad?, a esta invitación. Le doy muchas gracias a Dios por este privilegio, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes en este día una pequeña reflexión sobre la palabra de Dios, que es nuestra medicina, nuestro cuerpo, amén, y refrigerio para nuestra alma, así dice la palabra. Agradezco a mi hermana Norma, a mi hermana Betty y a todo el equipo de la Segunda Iglesia que tiene este hermoso ministerio, a estas mujeres que están preocupadas por cada semana llevar una palabra de aliento, de gozo y de estar al pendiente de las necesidades de cada mujer, ¿verdad?, de diferente edad. Aquí hay ese alimento, aquí está esa respuesta para nuestras vidas, porque así es la vida del cristiano. Tenemos que estar en esa búsqueda del Señor, en ese aprendizaje, porque siempre va a haber nuevos retos, nuevas luchas y también vamos a vivir victorias, amén. Y esos son los testimonios que también motivan a otros, que el vivir en Cristo es victoria, es recompensa, amén. Estamos seguros, hay promesas, amén. Entonces, pues me siento contenta, me siento agradecida. En este momento no me encuentro en mi ciudad, en Mexicali, estoy en Río Rico, Arizona. Vine a visitar a mi hermana y yo le acepté la invitación y dije, no importa el tiempo y el espacio, ¿verdad? Si otros las redes lo utilizan para eso, yo dije amén y acepté compartir en esta tarde pues esta pequeña reflexión que espero sea de bendición para nuestras vidas, que primero fue para mi vida al escudriñar, al leerla, y espero en Dios que también sea para cada una de ustedes, hermanas. Pues como vieron en esa invitación, el tema, el título que elegí para esta reflexión se llama La importancia de entrar en el santuario de Dios. ¿Qué tan importante es para nosotros actuar y tener esa acción de entrar en ese santuario? Amén. Porque puede estar ahí, pero tal vez no hacemos esa acción, ese paso de entrar. Y lo importante que es. Amén.
Y primero quisiera que reflexionáramos en eso precisamente, en la palabra importante. ¿Qué significa para ti, hermana, la palabra importante? El concepto, la palabra importante. Si pudieras, las que puedan escribir ahí, que traen su celular y puedan comentarlo, ¿qué significado tiene para ti la palabra importante? Amén. Las voy a esperar para que empecemos a meditar y a responder, a cuestionarnos qué significa importante. Podría ser fundamental, algo fundamental. A ver, yo empiezo con un sinónimo de qué es importante. ¿Es algo fundamental para mí? ¿Qué es para ustedes algo importante? ¿Quién más puede responder? ¿Algo valioso? ¿Algo vital? Excelente. ¿Algo principal? ¿Algo valioso? Lo mejor de lo mejor, aleluya. Algo especial, que tiene importancia, que es relevante, amén, que es de gran valor. Aleluya, pues estamos en el mismo sentir, mis hermosas. Amén, amén. Pues excelente. Entonces, la importancia de entrar al santuario precisamente es como el oxígeno para la hija de Dios, que sin él no podemos respirar, ¿verdad? Nos morimos, como el agua, que si no tomamos agua, podemos hacer de muchos ayunos, pero el agua es indispensable para vivir, ¿verdad? Entonces, la palabra de la importancia de entrar al santuario, pues tiene que ser en nuestra vida fundamental, vital, amén, como lo decían. ¿Por qué? Porque si no, podemos morir espiritualmente. Puede haber cambios en nuestra vida, en nuestra manera de ser, de pensar. Por eso muchos de los que caminamos en Dios y lo aceptamos como único y suficiente Salvador, no todos perseveramos, porque se nos olvida la importancia de entrar en el santuario de Dios. Y muchas veces ahí puede estar en nuestra casa ese pequeño aposento, pero no le damos esa importancia. ¿Amén? Y entrando con esto y con el título de la importancia de entrar en el santuario de Dios, quisiera compartirles ese salmo que tal vez muchos ya lo han leído, que es el Salmo 73. Ese salmo, para quien quiere hacer notas, tal vez otros ya lo sepan, pero confirmando esas respuestas. Si alguien no sabe quién lo escribió, pues fue el salmista, el levita Asaf. Asaf escribió el Salmo 73 y él le tituló El destino de los malos. Y muchas veces yo en mi caminar cristiano me he cuestionado cosas que a mi parecer en mi vida cristiana las veo como injustas en la vida, que volteo a mi alrededor y puedo ver a gente que prospera y que no sirve al Señor, o que muchas veces estamos dentro de las cosas de Dios y no, precisamente no es lo primordial para nosotros, y vemos cómo son prosperados, cómo son promovidos, cómo están llenos de dones. ¿Por qué? Porque como humanos nosotros siempre estamos observando
reflexionando y analizando lo que hay a nuestro alrededor. Y al escudriñar la palabra de Dios nos damos cuenta que somos muy parecidos, a pesar de que han pasado miles y miles de años. Los hijos de Dios tenemos las mismas flaquezas y los mismos cuestionamientos, pues dice que todos estamos sujetos a las mismas pasiones, ¿no? Y al oír lo que escribe Asaf, pues lo veo como si lo haya escrito ahorita en la actualidad, ¿no? Lo que él miraba antes de darle la importancia de entrar en el santuario de Dios. Y muchas veces uno lee solo un versículo, pero se me hace tan importante todo lo que él aquí primero observa y luego analiza y luego se cuestiona, que quisiera compartírselos, hermanas. Y dice de la siguiente manera, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y ahí él se estaba dando cuenta y no negaba en lo absoluto que el Señor es bueno, que el Señor es grande y que a los de corazón limpios el Señor los recompensa. Para él eso lo tenía pues bien marcado y tenía esa seguridad. Pero existe un pero, ¿no? Y dice él: en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. Y lo confiesa. Y a mí me encanta leer la palabra de Dios y que seamos tan genuinos y tan abiertos, porque efectivamente, ¿cuántas veces no se deslizan nuestros pies? ¿Cuántas veces no le faltamos al Señor y aparentamos como: soy cristiano y yo no pienso mal de nadie, soy cristiano y yo no me equivoco? Pero no es así. O sea, los cristianos le fallamos al Señor, volteamos nuestra mirada y ¿qué pasa? Se llenan nuestros pensamientos de nuestros propios conceptos, de nuestro propio razonamiento. Y dice aquí que en cuanto a él, dice, casi se deslizan mis pies, por poco, dice, se resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, dice, porque no tienen congoja por sus muertes, pues su vigor está entero. O sea, no estaban enfermos, los miraba y decía: mira su comportamiento, están sanos. Ahí estaba observando lo que sucedía a su alrededor. Dice, porque no tienen congoja por su muerte, pues viven, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, dice, los corona y se cubren de vestido de violencia. Los ojos se resaltan de gordura, logran con creces, dice, los antojos de su corazón, y se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, dice. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso, dice, Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, dice. Y luego ahí viene donde él hace conciencia, ¿no? Y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice. Porque yo veo que aquellos hacen y deshacen. Entonces es en vano que yo me guarde, que yo sea fiel, que yo sea honesta, que cuide mi corazón, que sea íntegra. Él aquí se estaba cuestionando y diciendo, es en vano, dice. Pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Porque no somos como ellos. El Señor nos vio, nos eligió. Y aún así dice él, si actuara como ellos, dice, a la generación engañaría. Cuando pensé, dice, para saber esto, fue duro trabajo para mí, dice. Porque no lo entendía, no lo comprendía. Decía, ¿cómo
Dios puede permitir esas injusticias, si Él es Dios y todo lo ve, si ve por lo que pasamos sus hijos. Amén. Pero dice que fue duro trabajo para Él, dice, hasta que entrando, dice, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, dice. No fue antes, no es por nuestro propio análisis, reflexión, ni por nuestros propios juicios, por nuestros propios valores a nuestro nivel de humanidad, sino que hasta que entró en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos, dice. Ciertamente, dice, los has puesto en deslizadero, en asolamiento los haces caer, como has sido asolado de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño de los que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás la apariencia, dice. Y luego dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. ¿Cuántas veces no nos sentimos así nosotros? Adoloridos, amargados. ¿Por qué? Porque nuestra vista está puesta en esas injusticias, en ese caminar, en cómo la gente se conduce, cómo se mueve, cómo habla. Y dice que le dolía su corazón y había punzadas. Y muchas veces uno lo lleva a la práctica porque sabemos que en nuestras congregaciones debiéramos estar para eso, para abrazarnos, para orar unos por otros, para consolarnos. Pero muchas veces nuestro corazón se llena de amargura y de punzadas porque desviamos la mirada de precisamente estar en el santuario del Señor y empezamos a ver lo que nos hace daño o lo que nosotros creemos injusto. Amén. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, dice, me tomaste de la mano derecha. Aunque le fallamos al Señor, aunque le reclamamos nosotros, nos damos cuenta que Él está, que Él no nos deja de su mano, que Él nos sostiene. A pesar de nuestros reclamos, de nuestros reproches, de que le decimos por qué tanta injusticia, ahí está el Señor pendiente de nosotros. Pero nos damos cuenta hasta que entramos en el santuario. Dice, con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y luego él dice precisamente, se hace una pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, dice. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Ahí se dio cuenta que el fin de ellos es muerte. Y que aún todo eso que nosotros llamamos injusticia es vano, porque es terrenal, porque nuestras moradas están más allá. Aquí vamos de pasada. Y si para ellos esto es lo justo, esto es lo correcto, estas son las promesas, para nosotros no. Nosotros somos peregrinos aquí. Pero tenemos que enfocarnos y entrar en el santuario para ver esa realidad y no estar envidiando y anhelando lo que realmente su fin es de muerte. Es vano, dice la palabra de Dios. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Se me hace tan hermoso este salmo y cada vez que lo leo, en este año cumplí 37 años de convertirme al Señor y en cada etapa de nuestra vida nosotros pasamos por diferentes procesos y siempre nos lleva el Señor a esto, ¿no? No desvíes la mirada y entra al lugar santísimo y ahí yo te voy a responder. Ahí yo te voy a dar la respuesta a tu necesidad, a tu enfermedad, a tu dolor, pero no desvíes tu mirada de eso.
la palabra de Dios también nos dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y nosotros nos cuestionamos, lloramos, pasamos noches en vela, dándole vuelta a lo mismo, tratando de encontrar una respuesta instantánea y al momento. Pero el Señor está trabajando en nuestra vida, nos está procesando, y también nosotros nos estamos dando cuenta qué tanto le creemos al Señor. Si verdaderamente estamos en sus manos, ¿verdad? En Isaías 55, 8 y 9, ahí nos habla precisamente, si quieren buscarlo, donde dice que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros, ¿no? Y conforme leemos las Escrituras nos damos cuenta que esos profetas de Dios tenían las mismas necesidades, los mismos cuestionamientos que nosotros tenemos en nuestro presente, y que aún que tenían el Espíritu Santo, que el Señor les hablaba de diferentes formas, ¿no? Audiblemente, por medio de un profeta, las mismas necesidades tenían que las que tenemos actualmente en el 2023. Y que muchas veces pensamos que es en vano el guardarnos, el servirle al Señor. ¿Por qué? Dice, porque volteamos a ver la prosperidad de los impíos. ¿Qué fue lo que cambió el pensamiento de él? Porque cuando inicia el Salmo, inicia precisamente pues hablando todo lo que había en su corazón y todo lo que él miraba que era injusto. Amén. Estuve leyendo otra versión que se llama Nueva Biblia Viva, y es como más coloquial lo que dice, ¿no? Y me llamó la atención porque dice, esos ricachones tienen cuanto su corazón anhela, se burlan y hablan solo de maldad, en su orgullo buscan acabar con los demás, se jactan contra el cielo, dice. Preguntan, ¿se dará cuenta Dios de lo que pasa? ¿Entiende el Altísimo lo que está pasando? ¿Cuántas veces nosotros no cuestionamos de esa manera al Señor? Y le decimos, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Que pase por esto, por esta injusticia, o por qué me tienes en este lugar, o por qué me estás procesando de esta manera, o que no miras cómo me tratan, que no miras de la manera en que se dirigen hacia mí, o que precisamente aunque somos hijos de Dios tenemos una vida natural en nuestro trabajo, que nos esforzamos y no soy promovido, Señor, y viene alguien que es fraudulento, que no es leal y es promovido. ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Cuántas veces no nos hemos cuestionado? O que llega una enfermedad a nuestra vida, a nuestra familia, y decimos, Señor, pues si yo te he servido, o sea, ¿por qué llega esta enfermedad a mi vida? ¿Cuántos cuestionamientos no nos hemos hecho de esto? Y más que nada, hermanas, porque nuestro campo de batalla es nuestra propia mente, son nuestros propios pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y de ahí se desata todo lo que pensamos. Y lo que hemos leído psicológicamente y en libros, se dice que del 90% de las cosas que pensamos que van a pasar, pues no suceden sino solamente el 10%. Entonces, el campo de batalla precisamente está en nuestra mente, ¿no? ¿Cuántas veces no pensamos que muchas veces le podemos caer más a una persona? Y resulta que al tratarla nos damos cuenta que no es así, que era una percepción personal que teníamos, pero en realidad aquella persona no sentía ese rechazo por nosotros. La batalla está en nuestra mente, amén. Pero lo que cambia nuestros pensamientos y nuestra manera de pensar es precisamente cuando entramos al santuario de Dios.
porque a veces nosotros estamos a la defensiva y a como somos con las personas hay una reacción de la gente hacia nosotros. Pero cuando cambiamos nuestra forma de ser, de hablar y de dirigirnos, hay una respuesta favorable. Pero todo se define en lo que nosotros pensamos, porque sobre lo que nosotros pensamos vienen nuestras decisiones, cómo nos dirigimos hacia los demás o qué reacción vamos a tener. El mismo rey Salomón se dio cuenta que la prosperidad de esta tierra, todo es vano, es circunstancial, y aún las riquezas, la economía, no nos da la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor pueden tener los impíos los mejores carros, las mejores casas, pero no hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es cuando nos damos cuenta nosotros que, oye, tal artista, tal político, ya se suicidó, ya se quitó la vida, está en las adicciones, porque las cosas materiales son vanas. Lo más preciado para el hombre, para la humanidad, es tener a Dios en su corazón. Por eso el rey David siempre le decía a su alma, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces la mente, nosotros tenemos la autoridad para decirle lo que haga, lo que piense. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, el respirar, el pararnos. Y David, Salomón se conocía también, y por eso el Señor lo llenó de riquezas, porque él solo le pidió la sabiduría para poderse conducir, para no fallarle al Señor. Y el rey David también le dijo, no me des riquezas para que no me olvide de ti, ni pobrezas para que te maldiga. Entonces el Señor sabe lo que nos va a dar a cada uno de nosotros y en qué tiempo nos procesa el Señor. Pero la recompensa Él la da. Y si a Él le place darle la recompensa a alguien que acaba de llegar al camino y lo favorece y lo llena de privilegios, nosotros no podemos cuestionar al Señor. ¿Por qué? Porque así fue Él, con el que trabajó 8 horas, dice la parábola, le pagó lo mismo que el que trabajó 1 hora. Y eso nos sucede hasta en nuestra vida cotidiana, o a nosotros como padres, nuestros hijos. Si yo sí te obedezco y lavo los trastes y aquel nunca los lavas, y el amor de uno para con ellos no es el mismo. Ojalá que me pudieran responder aquí, hermanas, o no sé si nomás a la hermana Carla le pasa. Ahora con ti más el Señor, porque Él nos ama a todos por igual. Pero a veces nosotros precisamente en esa humanidad lo cuestionamos, y yo cuando he leído el Salmo de Asaf, me doy cuenta que es un espejo para mi vida. Porque muchas veces me he sentido desvalida y que no quiero seguir y digo, esto no tiene caso. O pues yo con mis hijos, en mi familia, y me dirijo con el Señor, estudio, guardo los preceptos y el servicio que el Señor te dio. Yo no sé cuál sea tu servicio, si es en la alabanza, si es en la cocina, si es de ujier, si es en una célula. Pero no es suficiente con encerrarnos y decirle al Señor, solo quiero estar en tu santuario. Porque recuerden que nosotros somos sus manos y somos sus pies. Y si Él pasó por esos desprecios, si Él fue injuriado, si a Él lo traicionaron, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y a la media vuelta dijo que no lo conocía, y yo me ofendo, porque atrás de mí, quienes pudieran decirse mis amigas hablan. Es parte del crecimiento, es parte de la madurez. Y esto se tiene que hablar porque son realidades en nuestra vida. No podemos fingir estar jugando a las iglesitas donde no pasa nada. Esas son nuestras realidades, hermanas. Y tenemos que compartirlo y decir, pero ¿qué tengo que hacer?
tengo que entrar en el lugar santísimo y decirle, te necesito, Señor, porque necesito perdonar. Te necesito, Señor, porque no quiero sentir envidia por aquel que prospera y que sé cómo lleva la vida. Te necesito, Señor, para que me desenfoque de eso y yo te sirva, porque tú eres suficiente para mí. Y no huir como muchas veces queremos huir y cambiarnos de iglesia y cambiarnos de denominación, porque el mundo, hermanas, cada vez nos vamos a enfrentar con cosas más tristes y más tremendas, pero la gracia de Dios va a sobreabundar en nuestra vida. Amén. Que eso nos quede presente, porque el Señor está a las puertas, porque hay mucho pecado oculto, mucha falta de perdón en nuestras vidas. Y eso entristece al Espíritu de Dios. Y si somos templo del Espíritu de Dios, por eso en ocasiones hay tristeza en nuestra alma, porque dice que nuestro espíritu gime, porque somos templo del Espíritu Santo. Y es una realidad, y es una constante en nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer, hermana? Entrar en el santuario, para que ahí otra vez el Señor esté transformando nuestros pensamientos. Y que dice que lleguemos a ese conocimiento y a esa estatura del pensamiento de Cristo en nuestra vida. Y no como nuestra antigua manera de vivir, donde estábamos viciados o teníamos esos patrones hereditarios de ira, de contienda, de chisme, de disensiones, de divisiones. Y ser valientes, pero para eso, para decir, yo no voy a participar en eso. Yo quiero no dividir, sino unir. Yo quiero trabajar en el Señor. Y si me equivoco, pues te pido perdón. Y si te equivocas, te perdono. Pero vivir una vida real en Cristo. Asaf, dice, desvió su mirada hacia las debilidades de quienes lo rodeaban. Se desenfocó del propósito de Dios. Y a veces nos desenfocamos y decimos, esto es un cochinero, mejor no sigo sirviendo. Porque nos desenfocamos del propósito de Dios. Nosotros, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Y a donde vayamos, a la denominación que vayamos, va a haber problemas. Porque donde quiera va a haber seres humanos imperfectos. Y como todo, al principio, como cuando te enamoras, amén. Todo es felicidad, todo está bien bonito, los hermanos me aman, está bien padre aquí. Y pasa el proceso y nos empezamos a conocer y nos damos cuenta que los problemas van a estar en todas partes, amén. Y así es en el amor también, es el enamoramiento y luego llega la etapa del amor donde ves que tu esposo tiene defectos y él también los tiene, pero el amor hace que sobrepases eso. Y los que no estamos en Dios y no conocemos del amor y eso, pues va a haber divorcio. Y vas a ir con otro y otra vez, sí, porque me trata bien, me da flores, me compra perfumes, ama a mis hijos. Y llega el momento del desenamoramiento y se confronta y otro quiebre y otro y otro y otro. ¿Por qué? Por esa razón, porque tienes que permanecer, porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo. Amén. Ando un poco sensible, hermanas, ¿eh? Estos 50, pues me traen revolucionada y le digo, Señor, ayúdame, bendíceme, dame las conexiones divinas correctas. ¿Para qué? Para llevar también esta transición, porque aunque somos hijas de Dios, somos cristianas, tenemos un ministerio, pues también estamos bajo todos estos procesos biológicos, amén. Y creo que hasta pudiéramos hacer, Betty, hermana Norma y eso, algunas pláticas, estar preparadas para saber precisamente esos procesos, ¿no? Cómo los podemos vivir en Cristo, cómo los podemos pasar y cómo ayudarnos unas a otras. Amén. Aquí las estoy leyendo, mis amadas hermanas.
¿Cómo vamos con las notas? ¿Vamos en la misma dirección? Ahí van las preguntas, hermanas. Quisiera que me acompañaran contestándome para saber que estamos aquí en la misma sintonía. Amén. Dice, ¿me hace bien poner mi vista en los actos de mis semejantes? Yo les pregunto, ¿nos hace bien estar observando y tal vez hasta con la Biblia en mano, ¿no? Con la Biblia en mano estar viendo al que hace y por qué lo hace, ¿no? ¿Nos hace bien? ¿Será sano? Les pregunto, hermanas, a ver, contéstenme. Lo que hace el vecino, lo que hace mi amigo, mi hermano en Cristo, cómo se dirige otra congregación y por qué allá sí y acá nosotros no, y por qué allá sí les permiten. ¿Será sano? ¿Y por qué aquellos si son hijos de pastores hacen esto y nosotros no hacemos esto? ¿Será sano? No, ¿verdad? Yo creo que no es sano para nuestra vida espiritual, porque va a traer enfermedad a mi corazón y raíces de amargura. No es lo más sano para nuestra vida espiritual. Si se desvían nuestros pensamientos, si practicamos eso, lo que va a pasar es que se van a engendrar en nuestra vida raíces de amargura. Dios es fiel, hermanas. Él es nuestro abogado. Él es nuestro doctor. Él es nuestro amigo. Él es nuestro Padre. Amén. Él es la roca. Él es nuestro castillo. Él es nuestro proveedor. No nos podemos desviar nosotros en voltear a ver a nuestro alrededor y sobre eso hacer juicio, ni mucho menos utilizar la palabra de Dios para enjuiciar al que pecó, al que no pecó, al que tiene el pecado oculto. Lamentablemente, cuando uno falta delante de Dios hay consecuencias para nuestra vida. Y qué bueno es cuando nosotros confesamos nuestras faltas, porque es como desarmamos al enemigo. Y cuando voluntariamente pedimos ayuda para que se ore por nosotros, para ser restaurados. Pero cuando alguna persona tiene pecado oculto y no tiene esa intención, nosotros no tenemos por qué estar escarbando eso, porque hay un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y Él es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Entonces, no hay peor juez que nuestra propia conciencia. Así es que no nos tenemos que entretener nosotros en eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para que sea guía para mi vida, corrección para mi vida, pero no para quienes me rodean. Me va a servir para amarlo, para orar por él, para interceder por él, para perdonarlo. Porque eso hizo el Señor. A veces creemos nosotros que los hombres de Dios no había perversidad en el corazón, y a veces nomás creemos que nosotros, Señor, ¿por qué siento envidia? O sea, ¿por qué siento envidia por alguien? ¿O por qué hay un deseo que no es bueno, no me va a traer nada bien en mi vida espiritual? Si David, que tenía el corazón conforme al de Dios, adulteró, preparó literalmente la muerte de Urías. ¿Por qué? Porque se desvió su mirada y se subió a ese techo donde sabía él que si subía y no iba a la guerra a pelear esa batalla, pues se iba a desviar su mirada. Y sabemos la historia y sabemos lo que pasó y sabemos que tuvo consecuencias. ¿Por qué? Porque desvió su mirada del Señor. Y yo les invito a que no cuestionemos el por qué, Señor, por qué tanta injusticia, por qué tanta maldad, por qué prosperan los arrogantes,
los que hacen las cosas y son estafadores o son mentirosos, y el por qué, y el por qué, y el por qué. Y muchas veces nos dice, ¿y por qué no cambiamos ese por qué en el para qué me está pasando a mí lo que al otro déjalo? Al otro déjalo, pero si en nosotros hay una necesidad, dices, como él que decía, esos ricachones, y acá nosotros, tu pueblo, perecemos, o hay necesidad, mejor el para qué tengo una necesidad económica en mi vida, Señor. ¿Será que me vas a demostrar que eres mi proveedor y que tengo que esperar en ti? ¿O por qué a la persona que amo, a mí misma, le está pasando una enfermedad que no es pues tan buena, tan grata? Mejor el para qué, Señor. ¿Será para que tu nombre sea glorificado? Para dar testimonio de que eres un Dios de milagros, Señor, que nos escuchas, que reviertes diagnósticos. Se fijan cómo el que cambie una palabra, no el por qué, sino el para qué, cambia todo. Pero el para qué lo vamos a encontrar cuando entremos en el santuario. Esa es la diferencia. Cuando entremos en el santuario vamos a encontrar el para qué de nuestras circunstancias. Me pruebas en la enfermedad para aumentar mi fe, tal vez me vas a decir ahí. Y yo estoy enojada, y estoy triste, y estoy desesperada, y estoy angustiada porque no sé si voy a vivir, si voy a morir. Pero si tú me dices que soy una nueva criatura en Cristo, y si vivo o muero soy de ti, y me estás cambiando el pensamiento con la palabra, me pruebas en la pobreza para trabajar mi fidelidad, que aún aunque esté en la crisis yo soy fiel a ti, en mis diezmos, en mis ofrendas. ¿Para qué? Me pruebas en las relaciones, donde la gente es desleal conmigo, no me da un buen trato, me traiciona, para ser más bondadosa, para perdonar, para darle vuelta a la hoja, Señor. Me pruebas en mis aflicciones, cuando soy traicionada. Amén. ¿Para qué, Señor? Para que tenga dominio propio, para que aún así yo siga amistando, yo siga siendo la misma. Entonces, al entrar en el santuario del Señor, el Señor nos cambia ese por qué en el para qué, pero ya no en la situación del que me rodea, sino en mi presente, en lo que estoy viviendo. Estoy pasando procesos en mi cambio de vida, Señor. ¿Por qué si otras dicen que les pasó como un sueño o ni siquiera se dieron cuenta? Pues para que ayudes a otras y que sepan cómo pueden pasar ese proceso aún siendo hijas de Dios y cristianas. Porque mientras estemos en esta carne, nos vamos a seguir doliendo y vamos a tener enfermedades y vamos a pasar por aflicciones y por luchas. Dice el salmista en el Salmo, cuando el siervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama mi alma por ti, oh Dios, dice. Mi alma tiene sed del Dios vivo, dice. Y dice que nuestra vida cristiana son como abismos. Yo ahorita ya estoy en el 5º piso y yo creo que cada década el Señor me mete en un abismo y me sumerge. Y trata con mi vida y trata con mi carácter y con mi forma de ser y de conducirme. Y cada abismo es diferente. Pero me tengo que concentrar y entrar en el santuario y decirle, te necesito, Señor, dirige mis pasos, dame sabiduría. Yo no sé en qué abismo estés tú ahorita, o si estás como Asaf, o ya entraste en el lugar, en el santuario, o todavía estás en el por qué, o ya estás en el para qué. Yo no sé si las que estamos aquí ya estamos en el para qué. Ya lo comprendí.
casi se deslizan mis pies y mando todo a volar. Después de 5 años de bautizada, 10 años, 30, 50, esposa de pastor, aquí el diablo no perdona nada, hermanas. Aún tengas un día de bautizada o 50, Él no tiene misericordia. Él es un desgraciado, como dice. ¿Por qué? Porque no tiene gracia, porque no tiene amor, porque Él solo vino para matar, hurtar y destruir. Pero al entrar en el santuario, yo estoy con el que vino para darme vida y para darme vida en abundancia, dice su palabra. Yo quisiera que reflexionaras en esto y, como te digo, no sé en qué proceso estés, así como Asaf, porque él empieza a escribir al principio y está indignadísimo. Dice, ¿qué no Dios ve todo esto? ¿Dónde está Dios que está permitiendo que pase? Pero nos está puliendo el Señor como sus hijos, a ver si realmente somos fieles y que realmente nuestras moradas no son aquí, ni vamos a actuar como los mortales que no tienen a Dios de manera natural, donde se agradan los mismos ricachones, pero si le vas a dar a alguien le das solo 1 centavo, cuando el que necesita es el pobre. El ricachón no ocupa, el que ocupa la despensa es el que no tiene ni dónde dormir. ¿Cómo vamos, hermanas? La mirada no la debemos poner en las circunstancias, sino permanecer en Dios en medio de las tormentas. Esa es la clave, porque todo pasa. Hasta los momentos de felicidad de nuestra vida también van a pasar, porque vamos a ser probados. Amén. Entonces, se dice también en libros de psicología que la felicidad simplemente es cómo decides tomar la situación que estás viviendo. En ese momento, tu actitud ante, si tienes frijoles con queso, dices, qué rico los frijoles con queso que me voy a comer. O otra vez frijoles. La felicidad consiste en cómo vemos las cosas. O cómo vemos a nuestros hijos, pues los más bellos. Cómo vemos a nuestro esposo como el más guapo. En eso consiste nuestra felicidad. Pero si estoy viendo que otra vive en San Pedro y yo vivo en el Infonavit, ay no, yo vivo en el Infonavit. Gloria a Dios porque vivo en el Infonavit y tengo luz, agua y hay un pavimento. Amén. Entonces ahí está, en entrar en el santuario y el Señor nos cambia el chip. El Señor nos da contentamiento, nos da gozo y permanecer. Entrando en el santuario entendí que debo permanecer y Él me va a dar la victoria. Amén. Y están las tormentas y estaba ahí Jonás adentro del pez, pero él le pidió al Señor y lo escupió y le dio esa oportunidad, pero estuvo ahí en la tormenta hasta que se dio cuenta que él era el problema y no los demás. ¿Quién es el del problema? Hasta que lo reconoció: yo por desobediente. Los discípulos, ahí estaba la tormenta y Dios tranquilo, y ellos con un miedo terrible, y ahí estaba el Señor al lado de ellos. ¿Cuántas veces no estaba el Señor al lado de nosotros y estamos con ese temor? Dice que el amor de Dios echa fuera el temor, y predicamos de eso y lo tenemos en nuestro corazón y somos templo de Él. Y solo basta voltear a verlo, porque ahí está con nosotros. Pero nos desviamos y no entramos precisamente al santuario, por eso nos pasan esas cosas. Habrá enfermedades como Job, y habrá quien te diga: ¿dónde está tu Dios? Maldícelo y muérete. Y dice que él permaneció en fe, y aún así dice: si Jehová dio o quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Permanecer en la muerte.
David le pedía que su hijo viviera y oró y ayunó, y cuando le dijeron que murió, se lavó su rostro y dijo: fue la voluntad de Dios, permanecer. Es duro, sí, pero en Dios todo es posible, porque Él lo llena todo, porque estamos completas en Él, porque Él nos da nuevas fuerzas, amén. Traicionadas, amén, traicionadas. José es un ejemplo de traición, y su corazón siempre fue noble para quienes lo traicionaron. Aún así se fue a un rincón a llorar y dice: me van a descubrir que soy yo, dice. Pero amaba a sus hermanos a pesar de lo que le hicieron. El mismo Jesús, cuando estaba en el madero, le dijo: si crees, vas a estar conmigo en el paraíso. Permanecer. El mismo Cristo le dijo a Dios: permíteme que pase de mí esta copa, porque Él lo sufría. Sufrimos, sí, pero también estamos en victoria cuando permanecemos en Dios. La clave es permanecer, hermanas. Desafíos cada rato. No puedo, yo no soy apta para ahí, tan a gusto que estaba acá. Me rechazan y me dice el pastor que vaya al ministerio y recibo rechazo del grupo porque a mí no me quieren. Y eso no creo que nomás pase en una iglesia ni en una denominación. Desafíos. Esther tuvo desafíos y aún así permaneció en fe. Y dijo: y lo voy a hacer por el pueblo, y si perezco, que perezca. Josué tuvo desafíos. No todos lo apoyaron. Solo Josué y Caleb, y permanecieron en fe, creyéndole al Señor. Que no se nos olvide que Dios transforma nuestra tristeza en gozo y nuestro llanto en alabanza. Y precisamente las lágrimas que uno derrama es porque Dios limpia nuestra alma y nos abre el entendimiento y nos da paz y nos da gozo y escarba y dice que parte, ¿verdad?, nuestra alma y nuestro entendimiento y las coyunturas, y discierne, dice, las intenciones más profundas de mi corazón, y aún así me ama y me perdona. Dios transforma nuestra tristeza en gozo, hermanos, y nuestro llanto en alabanza. Cuando nosotros entramos al santuario, buscamos las cosas de arriba, no las de la tierra, amén. Dice: en esto pensad, dice Pedro, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Ya no estés pensando en los que prosperan injustamente. Hay que entrar en el santuario y que el Señor nos diga para qué nos está procesando en eso. Entrando en el santuario de Dios, Él ordena nuestros pensamientos, limpia nuestras conciencias, cambia mi sentir y hace que las tormentas las miremos desde arriba como las águilas, amén. Como poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y nos hace unas mujeres guerreras, valientes, que podamos inyectar a otras ese ánimo en decirles: sí se puede, hermana, estoy orando por ti, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotras y vosotras estaremos tranquilas. Y cuánta palabra ahí sí le podemos dar a alguien que la necesita. Y no tan solo una palabra, sino un abrazo sincero, un abrazo de calidad. ¿Cuántas veces no solamente se necesita un abrazo sin que digas nada? A veces solo eso se ocupa, un abrazo sincero. Y eso lo dice todo. Porque somos las manos de Jesús, el cuerpo de Jesús, la boca de Jesús. Los ángeles no lo van a hacer, lo vamos a hacer nosotras, hermanos. Y al final lo reconoce y dice: pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar
sus obras. Y así va a ser glorificado el nombre de Dios por medio de nuestro testimonio. Porque somos santas, porque Él nos santifica, porque Él es santo, porque Él nos justifica, porque Él es nuestro Padre. Oía un predicador que decía, es nuestro Padre, y hasta en la oración de oro que Jesús enseñó a los discípulos a orar. ¿Cómo inicia la oración, hermanas? A ver, escríbanme aquí el primer renglón. ¿Cómo inicia la oración? La oración de oro del Padre. A ver, aquí leo a ver quién me sale primero, quién escribe. ¿Cómo inicia la oración cuando los discípulos decían a Jesús, enséñanos a orar? ¿Cuál fue la oración que les enseñó? Amén. No es adivinanza, hermano. Amén, Betty. Padre nuestro. Y lo decimos firme, Padre nuestro. Es nuestro Padre. Y cuando algo es tuyo, hermana, el carro es tuyo, te subes a la hora que te da la gana. Amén. Hasta tu esposo vas y ¿sabes qué? No puedo dormir, y vas y lo abrazas donde está. Amén. Estos son mis hijos. Amén. Y si Dios es nuestro Padre y es nuestro, ¿qué no nos dará el Señor? ¿Se fijan qué regalo nos da? O sea, nosotros decimos, somos hijos de Dios, y Él dice que es nuestro Padre. Le podemos pedir lo que queramos porque es nuestro. Y dice que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Tenemos ese gran regalo de tener al mejor Padre. Y dice, si tu padre terrenal y tu madre te abandonan, ahí está tu Padre. Es tuyo, hermana. ¿Qué no le pides a un papá, a una mamá terrenal y lo hace? ¿Qué no lo hará el Señor? Él es nuestro. Él está para nosotros. Él murió por nosotros. Él pagó el precio de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Me dice uno de mis hijos, mami, ¿te va a tocar dar cuando me invitan a algo? Y le digo, sí. Y me dice, mami, pero no vayas a llorar, me dice. Y le digo, ay, hijo, le digo, ni que eso se planeara. Le digo, es imposible, hermanas. Uno se sensibiliza tanto porque el Señor primero le habla al Espíritu a uno, amén. Y el Señor trabaja en uno primero. Y el Señor le habla a uno, y el Señor lo restaura a uno, y el Señor trata con uno primeramente. Y lo que más desea uno precisamente es llegar al corazón, al alma, al pensamiento, para que sepan que todas tenemos las mismas necesidades, las mismas luchas, las mismas pruebas, pero al entrar en el santuario, el Señor nos cambia nuestra manera de pensar y Él nos da nuevas fuerzas. Amén. Pues esta es la reflexión que yo traje para ustedes, hermanas, con mucho cariño, con mucho amor, esperando que haya sido de edificación. Y me gustaría hacer una oración para que el Señor bendiga tu vida y siempre, siempre sea importante para ti entrar en el santuario, porque nos conviene, porque nos hace bien, porque es necesario y porque ahí vamos a encontrar la respuesta. Hay una alabanza viejita que dice, escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Y dice, el diablo no la puede tocar porque mi vida está escondida en Dios. ¿Y cómo va a estar escondida en Dios? Entrando al santuario, y que sea importante para nosotros esto. Pues bendigo sus vidas, hermanas. Me siento agradecida y espero haya sido de bendición. Vamos a orar para despedirnos. Y quiero poner una alabanza a ver si se oye.
y hacer una oración de despedida. En el nombre de Jesucristo, hermanas, vamos a hacer esta oración para que el Señor sea quien nos dé esa sabiduría y siempre estemos rodeadas de Él, porque Él es suficiente, Él lo llena todo. Y tal vez no lo veamos, pero es vital, como les dije, como el aire, como el oxígeno, como el agua. Amén. Ahí donde estás, hermana, inclina tu rostro. Oh Señor Jesús, estamos delante de tu bendita presencia, Señor. Presentándonos, Señor, para que siempre sea importante para nosotros entrar en el santuario y estar rodeadas de tu gloria. Que tú nos des esa sabiduría. Y que siempre, Señor, nuestra mirada esté puesto en ti, en las cosas de arriba, Señor Jesús. Que nuestra mirada no esté en el vecino, en el exterior, sino solo sea en ti y para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Permítenos ser unas mujeres sabias, unas mujeres que te busquemos de día y de noche, Señor, porque necesitamos, Señor, rodearnos de ti, de tu presencia, de tus caricias, que nos conduzca, Señor, por el bien, mientras estemos en esta tierra, Señor, y ser testimonio, ser de bendición, tener una palabra, Señor, de bendición para quienes nos rodeen, de edificación, de ser mujeres vitaminas para otras, Señor Jesucristo, que ayudemos, que seamos quienes bendigamos a otras, que oremos por otras, que intercedamos por otras. Permítenos estar rodeadas de tu gloria para poder reflejar ante los demás que realmente somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti. Gracias por la vida, gracias por los procesos, gracias por permitirnos que no se deslicen nuestros pies, por rescatarnos del desempeñadero, Señor, y abrazarnos y volvernos en sí, de que somos bendecidas por ser tus hijas, porque eres nuestro Padre Celestial, porque estás al pendiente y porque las moradas celestiales son mejores, Señor, que lo que vivimos temporalmente en esta tierra y en este mundo. Gracias, Señor, gracias. Bendigo la vida de cada mujer que haya escuchado, Señor, esta reflexión. Sé en su vida. No sé el proceso que esté pasando, Señor, pero tú sí lo sabes. Y muéstrale el para qué de ese proceso. Y que tú estás al tanto y las sacarás en victoria, como lo has hecho con todas tus hijas y tus hijos, de las que hay memoria, y vamos a hacer memoria y vamos a dar testimonio de generación en generación. Y ese Espíritu Santo, Señor, sea el que nos mantenga vivas, porque si tu Espíritu no está en nuestra vida, desfallecemos. Gracias, gracias, gracias. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Dios las bendiga, hermanas. Dios las guarde, y fue un placer haber estado compartiendo esta reflexión con ustedes. Les mando un abrazo, bendigo sus vidas, sus congregaciones, y agradezco a mis hermanas por la invitación.
a mi hermana Norma, a mi hermana Betty y a cada una de las que estuvieron presentes. Bendiciones. Les manda un saludo a toda la gente aquí de Río Rico, Arizona. Amén. Mire, antes de que corte les voy a enseñar aquí cómo está. Miren qué bonito está, hermanas. Miren, pues aquí me estoy gozando y estoy conviviendo con mi hermana, la cual amo con todo mi corazón. Les agradezco las oraciones por ella. Ella está llena de fe, fortalecida, y sé que vamos a ver un milagro en su vida porque tenemos a un Dios de milagros. Amén. Ayer llovió aquí, se puso muy bonito, muy fresco. Bendiciones, nos vemos pronto. A mis hermanas de la 10ª las amo. Pronto nos vemos en la iglesia. Bendiciones. Bye bye, las amo.